Capítulo 1. El sapo sapo. Mientras Naruto caminaba cabizbajo por las calles, oía burlas e insultos, además de varios proyectiles. «¡Sal de aquí, demonio mocoso!», gritó uno de los dueños de la tienda. «Alguien debería enseñarte buenos modales. Mostrar la cara aquí es una vergüenza», dijo una civil. «Un chico así nunca tendría modales, querida», dijo su esposo mirando a Naruto con disgusto. Naruto ni siquiera se inmutó ante estos comentarios. Ya lo había oído antes. Entonces sintió que algo le estrellaba la cara. Miró hacia abajo y vio una cáscara de huevo rota y un poco de yema, y se dio cuenta de que lo estaban atacando. Salió corriendo, y una multitud se formó detrás de él. Aunque esto tampoco era nuevo, era lo que odiaba. Los aldeanos le arrojaban todo lo que encontraban. Piedras, palos e incluso alguna que otra rata muerta salían volando junto a Naruto, quien simplemente corría más rápido. Y entonces se quedó paralizado. Un hombre de largo cabello negro estaba frente a él, con unos pantalones de shinobi estándar y una chaqueta Jounin, y ambos ojos lo miraban con furia. «No dejaré que lastimes a nadie más, demonio. Mataste a demasiadas personas, y esto termina aquí», rugió enojado. Naruto no tenía ni idea de lo que hablaba. El hombre movía las manos tan rápido que solo veía borroso. La mano del hombre bajó y tenía un kunai. Naruto echó a correr a toda velocidad. Sabía cómo se llamaba a la gente como él, pues había oído la palabra muchas veces. Ninja. Naruto nunca se había encontrado con uno, pero no era así como lo había imaginado. Jiraiya venía de fuera de la aldea, tras reunirse con todos sus espías de los últimos años. Desde que su alumno murió hacía 10 años, solo iba a la aldea cada vez que tenía algo que informar a su sensei en persona. Lamentaba no haber podido estar con él en sus momentos más difíciles. Regresó hace unos años con la esperanza de adoptar al hijo de su alumno, pero los antiguos miembros del consejo no se lo permitieron, pues no querían que entrenara al chico. Esta vez quería llevárselo de nuevo, y si no se lo permitían, lo entrenaría aquí durante un año antes de tener que salir de la aldea de nuevo. El cielo estaba oscuro y nublado, parecía que iba a empezar a llover a cántaros en cualquier momento. Jiraiya llegó a la puerta de la aldea y les entregó a los dos guardias su pase para entrar. Entró en la aldea y se dirigía a la torre del Hokage para ver a su sensei cuando oyó a un grupo de gente gritar por él. Caminó hacia el lugar del ruido y vio a un grupo de civiles, genins y chunins corriendo tras un niño pequeño. Miró más de cerca y vio quién era ese niño, y perdió la cabeza. Corrió hacia el grupo a toda velocidad con la esperanza de llegar antes de que lastimaran al único hijo de su sensei. El grupo vio a un hombre de larga cabellera blanca corriendo hacia ellos a una velocidad inhumana, así que empezaron a vitorear pensando que el anciano corría a matar al demonio con ellos. Jiraiya llegó al grupo e inmediatamente mató a los 5 chunins antes de desatar un instinto asesino que hizo que todos a su alrededor se arrodillaran. El tercero estaba en su oficina cuando sintió el instinto asesino. Empezó a sudar sabiendo que Jiraiya estaba en la aldea y que algo le molestaba. Jiraiya miró a los civiles en el suelo y luego al joven que estaba temiendo por su vida. «¿Esto te parece un demonio?», gritó Jiraiya sacando unos kunais apuntando al joven Naruto de 10 años en el suelo, pero nadie le respondió. «Respóndeme, ¿te parece un demonio?», gritó de nuevo caminando hacia el grupo, pero nadie respondió. «Entonces, ¿por qué demonios intentaban matarlo?», gritó mientras caminaba de regreso hacia Naruto. «¿Mató a nuestro héroe?», gritó uno de los civiles en el suelo. «No te atrevas a llamar a mi estudiante tu héroe, porque si realmente fuera tu héroe respetarías su deseo de ver a este joven como un héroe por sostener esa cosa», gritó Jiraiya enfocando la intención asesina solo en el hombre. «¿Estás bien, Gaki?», preguntó Jiraiya sonriéndole al joven que lloraba. «Sí, gracias viejo», dijo Naruto secándose algunas lágrimas que corrían por sus mejillas. «Me llamo Jiraiya Gaki», dijo Jiraiya alborotando el cabello amarillo del chico. «Vamos a hacerle una pequeña visita al Hokage ahora, ¿eh?», dijo Jiraiya con una sonrisa. «Jiji, no quiero que el viejo me vea así», dijo Naruto intentando limpiar su ropa. «¿Por qué es eso?», preguntó Jiraiya levantando una ceja. «Porque me va a preguntar qué pasó y no quiero que se preocupe por mí», respondió Naruto mirando al anciano. «Vamos», dijo Jiraiya sonriéndole al joven. Jiraiya caminaba hacia la torre del Hokage con Naruto a su lado. Miró a su alrededor y vio todas las miradas de desaprobación que le lanzaban. Jiraiya se enojaba cada vez más al ver cómo lo trataban. Entró en la torre sin siquiera mirar a la secretaria y entró directamente a la oficina. Sarutobi se preparaba para lo que estaba a punto de suceder, ya que vio la razón por la que Jiraiya estaba furioso con su bola de cristal.
Jiraiya le dijo a Naruto que esperara afuera mientras hablaba un momento con Sarutobi. ¿Qué demonios, sensei? Regresé y el niño estaba a punto de ser asesinado por un grupo de shinobis y civiles, gritó Jiraiya mirando al anciano. ¿Qué? No conocerás sus caras, ¿verdad? Preguntó Sarutobi llamando suavemente a 3 de sus miembros Anbu. Maté a los 5 Chunin del grupo y el resto está en el suelo, en medio de la calle, dijo Jiraiya, sonriéndole al anciano. El Ambus fue inmediatamente a buscar al resto del grupo que intentaba matar al joven. Entonces, ¿cuánto tiempo estarás aquí? Preguntó Sarutobi mirando a su exalumno. Aproximadamente un año, antes de que tenga que revisar mi red de espías, dijo Jiraiya todavía mirando al anciano enojado. ¿Qué planeas hacer con Naruto? Preguntó Sarutobi sonriéndole a su alumno. Entrénalo y cuídalo, no puedo creer que Minato haya confiado en estos tontos con su único hijo, dijo Jiraiya enojado por la última parte. Ya verán, lo convertiré en una leyenda, gritó Jiraiya haciendo una pose. Sarutobi sudó una gota ante la pose. ¿Dónde está Naruto? Preguntó el viejo Hokage mirando a su alumno. Oye Gaki, ven aquí, llamó Jiraiya a Naruto en la oficina. El de cabeza amarilla corrió a la oficina y saltó al regazo de Sarutobi. ¿Está bien? ¿Dónde vives, Naruto? Preguntó Jiraiya mirando la versión joven de su difunto estudiante. En el orfanato, por supuesto, dijo Sarutobi mirando a Naruto, quien simplemente bajó la cabeza. Abuelo, me echaron del orfanato hace 2 semanas. He estado viviendo en el bosque desde entonces, dijo Naruto llorando. ¿Qué? Gritaron Sarutobi y Jiraiya al mismo tiempo con su intención asesina elevándose a través del techo, lo que hizo que todos a 5 cuadras de la torre Hokage se congelaran. Lo que hicieron, gritó Sarutobi mirando al joven enojado. Oso, por favor lleva a quien esté a cargo del orfanato a Ibiki por mí, dijo Sarutobi al hombre enmascarado frente a él. Wai, Hokage-sama, dijo el miembro Anbu desapareciendo en un remolino de hojas. Sensei, por favor dame las llaves, te dejo el resto, dijo Jiraiya mirando al anciano. Jiraiya salió de la oficina con Naruto siguiéndolo de cerca. Caminaron unos minutos hasta que llegaron a un gran complejo junto al complejo Hyuga. Jiraiya abrió las grandes puertas y entraron. El interior parecía una pequeña aldea con una gran casa al frente y un montón de otras casas no tan grandes como la principal calle abajo. Había algunos campos de entrenamiento en la parte trasera del complejo, pero los iban a usar al día siguiente. Jiraiya y Naruto entraron a la casa principal y estaba llena de suciedad y polvo por 10 años sin limpiar. Jiraiya decidió que la limpiarían al día siguiente ya que realmente se estaba haciendo tarde para eso. Jiraiya se fue a dormir dentro de la casa principal por la noche, pero tenía su propia casa en el complejo que solía usar cuando Minato aún estaba vivo. El día siguiente, Naruto se despertó y se duchó con agua caliente para variar, ya que cuando estaba en el orfanato solían apagar el agua caliente cuando era hora de bañarse. Jiraiya seguía en la cama cuando despertó, pero cuando Naruto terminó de ducharse, Jiraiya bajó las escaleras y vio a Naruto con un mono naranja listo para ir a la escuela. Se acercó y se paró detrás de él, mirando el mono. ¿Por qué llevas esto? Preguntó Jiraiya mirando al niño. Eso es todo lo que el dueño de la tienda me vendió, dijo Naruto, bajando la mirada. Jiraiya volvió a mirarlo y sacó algo de su pergamino. Quítate la camisa Gaki, dijo Jiraiya mirando al chico. Naruto se quitó la chaqueta y Jiraiya miró su cuerpo riendo. ¿Alguna vez entrenas, Gaki? Dijo Jiraiya riendo. No, dijo Naruto mirando al hombre. Jiraiya le puso un sello en el pecho y lo miró. ¿Qué es esto? Preguntó Naruto mirando al hombre. Es un sello de gravedad, está diseñado para hacerte más fuerte y rápido, dijo Jiraiya mirando a su ahijado sonriendo. Naruto empezó a caminar, pero sentía su cuerpo pesado como el infierno, así que no podía moverse como de costumbre. Mi cuerpo se siente más pesado de lo habitual, dijo Naruto confundido. Te acostumbrarás, ahora date prisa y ve a la escuela. No aceptes tonterías de nadie, dijo Jiraiya subiendo las escaleras. No le cuentes a nadie sobre mí ni sobre el sello de gravedad, dijo Jiraiya mirando al niño con la cabeza puntiaguda. Naruto salió del recinto caminando lentamente hacia el puesto de ramen antes de ir a la academia. Llegó a la tienda en unos 5 minutos, cuando normalmente tardaba 2. En el camino, los aldeanos lo miraban con enojo y lo insultaban, así que intentó caminar más rápido para acostumbrarse a las pesas. Corrió a la academia lo más rápido que pudo, pero aún llegaba 10 minutos tarde. Abrió la puerta de su clase y vio a todos riéndose de él. Naruto, llegas tarde, gritó Iruka mirando al joven.
No es mi culpa, dijo Naruto yendo al fondo de la clase donde estaban sentados Shikamaru, Choji y Kiba, caminó hacia el escritorio de Sasuke y Sakura sacó una pierna y lo hizo tropezar, haciendo que todos se rieran del chico. Llegó al fondo de la clase y se sentó junto a Shikamaru, que dormía, y Choji, que comía sus papas fritas ruidosamente. Intentó prestar atención a la clase, pero se estaba volviendo muy aburrida, así que, al igual que Shikamaru, se durmió en cuanto Iruka se acercó a su escritorio y los despertó con su aterrador jutsu de cabeza. Naruto despertó y Shikamaru hizo lo mismo, así que empezaron a hablar de la clase. Era hora de practicar taijutsu y lanzamiento afuera. Naruto, te enfrentarás a Sakura en la práctica de taijutsu, sonrió Mizuki. No quiero pelear con Sakura, la amo, pensó Naruto. Cha. Victoria fácil, gritó Sakura mirando a Sasuke con corazones en sus ojos. Sakura adoptó el estilo de la academia y Naruto el que le enseñó Mizuki, y se quedó allí esperando a que Sakura lo atacara. Aún no podía moverse a su velocidad habitual, ya que llevaba la mitad de su peso en el sello. Mizuki vio que Naruto adoptó el estilo que le enseñó y se rió, aunque no dejó que nadie lo viera. Ve, dijo Mizuki sonriendo a la cabeza amarilla. Sakura corrió hacia él a una velocidad patética y le dio un puñetazo en la nariz, adelantándose. Naruto se sujetó la nariz, que sangraba, aunque no le era fácil ni siquiera mover la mano, ya que Naruto aún no podía moverse muy rápido. Eso es por molestarme pidiéndome que salga contigo, dijo Sakura, dándole otro puñetazo en la cara. Naruto cayó al suelo. Pero Sakura-chan, ¿qué te he hecho? Dijo Naruto mirando a la chica. Sakura lo pateó mientras estaba en el suelo. Intentó apartarse, pero sin éxito. Ella siguió golpeándolo en la cara y su rostro comenzó a hincharse. Naruto se levantó e intentó golpearla, pero seguía sin poder mover bien los músculos, así que ella lo golpeó de nuevo y cayó al suelo. Naruto se levantó y continuó luchando, aunque no podía atacar ni defenderse del ataque. Eso es por no respetar a Sasuke-kun. Gritó Sakura antes de patearlo en el estómago. Estaba a punto de continuar su ataque, pero Iruka detuvo el combate. Ganadora Aruno Sakura, dijo Iruka levantando la mano de la chica y todos los chicos comenzaron a reírse de Naruto y las chicas también. Naruto, ¿por qué no puedes moverte? Preguntó Iruka mirando al rubio. No puedo decírtelo Iruka-sensei, dijo Naruto levantándose del suelo. ¿Por qué no? Preguntó Iruka mirando al chico. No puedo, déjalo así, dijo Naruto alejándose del hombre. La clase regresó a la escuela, con Naruto quedándose atrás. En cuanto todos entraron, se fue a casa. Caminó por las calles con el cuerpo lleno de moretones, y la gente lo vitoreaba viéndolo herido. Quería llegar a casa más rápido, pero el sello gravitacional lo frenaba, así que tuvo que soportar cada insulto y todo lo que le lanzaban, pues su cuerpo estaba muy pesado. ¿Dónde está Naruto? Preguntó Iruka mirando alrededor de la clase. Le pateé el trasero para que abandonara la academia para siempre, se rió Sakura y toda la clase comenzó a reír, excepto Hinata, Shikamaru y Choji. Algo anda mal con Naruto, le dijo Shikamaru a su mejor amigo Choji. Sí, normalmente era más rápido que cualquiera aquí, ya que siempre solía hacer todas esas bromas, dijo Choji mientras seguía comiendo. Estoy seguro que nos lo dirá mañana, dijo Shikamaru yéndose a dormir. Naruto llegó a casa y vio que la casa estaba limpia, con Jiraiya sentado junto a la cocina comiendo arroz y verduras que él mismo había preparado. Naruto entró con la ropa sucia, con sangre y tierra. Jiraiya lo miró durante unos minutos antes de preguntar. ¿Qué te pasó? Estuve en un combate de taijutsu en mi clase y perdí, dijo Naruto bajando la cabeza. ¿Fue el sello? Preguntó Jiraiya mirándolo. Sí, y el hecho de que no sé ningún taijutsu, dijo Naruto avergonzado. ¿No te enseñaron nada en la academia? Preguntó Jiraiya mirándolo. Iruka-sensei solía ayudarme, luego Mizuki-sensei decidió enseñarme, pero hice todo lo que me enseñó una vez y casi me lastimo, dijo Naruto mirando al anciano frente a él. Saboteó el aprendizaje de los chicos, pensó Jiraiya enojado. Supongo que te alcanzaré, dijo Jiraiya mirando al chico de cabeza amarilla. Corre por el recinto hasta que no puedas sentir nada, dijo Jiraiya sonriendo. Naruto hizo lo que su nuevo sensei le dijo y comenzó a correr. Corrió alrededor del complejo 5 veces y no pudo apoyar las piernas, así que simplemente se desplomó en el suelo. Era tarde cuando terminó de correr, así que Jiraiya lo llevó adentro y le preparó algo de comer. Naruto comió su comida y subió a ducharse, simplemente se quedó bajo el agua caliente sin mover un músculo hasta que se sintió limpio. Jiraiya estaba haciendo un horario para su nueva sesión de entrenamiento en el complejo.
Solo iba a trabajar en cosas físicas y de control de chakra durante la próxima semana para ponerse al día con los otros niños en la academia. De 6 a 9 am entrenamiento físico, de 10 a 12 entrenamiento de velocidad, de 1 a 2 pm práctica de tiro, de 3 a 7 control de chakra, al día siguiente práctica de taijutsu. El día siguiente, Naruto se despertó a las 5 en el luto y comenzó a estirarse para comenzar su día. Cuando Jiraiya le dijo que no iría a la academia durante una semana para ponerse al día con los otros niños, se emocionó mucho. Tan pronto como dieron las 6, Naruto comenzó a hacer flexiones, cuando terminó, comenzó a hacer algunos abdominales, luego algunas dominadas hasta que llegó su hora de descanso. Su cuerpo se sentía entumecido, así que entró a buscar algo de comer. Pasó su tiempo de descanso en la casa comiendo cuando dieron las 10, salió corriendo y comenzó a correr alrededor del complejo para su entrenamiento de velocidad. La academia. ¿Dónde diablos está Naruto?, dijo Iruka mirando alrededor de la clase. Le dije que le di una paliza y se fue de la academia, dijo Sakura con orgullo. Estuve increíble, ¿verdad Sasuke-kun?, dijo Sakura esperando un comentario positivo de su amor. Eres patético y Naruto es patético, dijo Sasuke con su habitual humor de los Uchiha son mejores. Pero Sasuke-kun, suplicó Sakura luciendo herida por el comentario. Qué problemático, ¿no puedes ver que Naruto ni siquiera pudo moverse en la pelea?, dijo Shikamaru volviendo a dormirse. Ahora que dices eso realmente no podía mover su cuerpo, dijo Kiba mirando a Iruka. Aún soy mejor que él, aún podría vencer a ese vaca, gritó Sakura mirando fijamente a Kiba. Lo que sea, dijo Kiba y Akamaru simplemente ladró. Cállate, gritó Iruka usando su jutsu de cabeza grande y aterradora. Sakura miró a Sasuke dolida porque el chico Uchiha ni siquiera la miraba, y no por supuesto estaba feliz de que su Sasuke-kun no estuviera mirando a Sakura pero también estaba dolida ya que él tampoco la estaba mirando. Naruto terminó de correr por el recinto y sintió que su cuerpo se aligeraba desde que empezó a correr. Entró y abrió unas tazas de ramen instantáneo para el almuerzo. Después de comer, volvió a salir y caminó hacia otro campo de entrenamiento donde había algunos muñecos de práctica. Comenzó con su práctica de tiro. Agotado física y mentalmente tras el entrenamiento de velocidad y puntería, se tomó un pequeño descanso para enfriarse. Tras más de 20 minutos y habiendo recuperado algo de chakra, Naruto se dirigió hacia el árbol. Cerca del pequeño lago que estaba junto al campo de entrenamiento, comenzó a caminar por la copa. Al principio le costó, pero tras una hora de caerse de trasero, finalmente empezó a dominarlo. Orgulloso de su nuevo logro, intentó saltar, pero perdió la concentración y cayó del árbol de trasero. Naruto se levantó y volvió a subir al árbol sin problemas. Naruto y Jiraiya entraron tras terminar el entrenamiento del día y se sentaron, comieron y rieron mientras disfrutaban del almuerzo. Naruto comenzaba a ver a Jiraiya como la familia que nunca tuvo, ya que el hombre se había tomado el tiempo de enseñarle. Mientras reían, Jiraiya no pudo evitar verse reflejado en el joven Naruto. Nunca había sido un genio natural como Orochimaru ni un gran experto en control de chakra como Tsunade. La habilidad de Jiraiya residía en su capacidad de adaptarse al fragor de la batalla y podía aprender la mayoría del ninjutsu con trabajo duro y determinación. Sin embargo, esto no significaba que no tuviera talentos increíbles, ya que poseía un talento para los sellos que asombró a su equipo. Al considerarse una habilidad de tan alto nivel, la mayoría se sorprendió de la facilidad con la que Jiraiya la aprendió. Jiraiya vio ese potencial en Naruto como shinobi. Quizá no fuera un gran maestro de sellos, pero trabajaría hasta poder hacer lo que se le pidiera. Jiraiya comenzaba a amar al chico como a su difunto alumno, y apenas lo conocía desde hacía tiempo. Este era su ahijado, aunque aún no se lo había dicho a Naruto. Sin duda, estaba triste por no haber podido salvar a Naruto de su infancia, sabiendo que Sarutobi lo había condenado a una vida de sufrimiento al negarse a que Jiraiya lo adoptara. La mayor vergüenza que Jiraiya tuvo que afrontar fue no poder defender a su ahijado de los atacantes y detractores de la aldea durante sus primeros años de vida. Rezaba para que Kami tuviera piedad de su alma, o para que, cuando encontrara a la esposa de su alumno en el cielo, pudiera mirarla a los ojos y explicarle por qué Naruto había sido abandonado al horrible destino que sufrió de niño. No podía reemplazar el pasado de Naruto, pero trabajaría para asegurar que Naruto pudiera lograr lo que quisiera, como su padre. Sería el mejor Hokage y, con pura fuerza de voluntad, lograría que el mundo lo reconociera. Este podría ser el único regalo que Jiraiya podría dejarle a Naruto para compensarle por haberle fallado de niño.
Con esa última reflexión, el día siguiente, a la mañana siguiente, Naruto se despertó, se duchó, se estiró y comenzó a hacer su ejercicio físico. Después de hacer su ejercicio físico, Naruto comenzó a correr alrededor del complejo para su entrenamiento de velocidad después de que Jiraiya aumentara la gravedad en un 10%. Después del entrenamiento de velocidad, Naruto comenzó su entrenamiento de taijutsu con Jiraiya, estaba sustituyendo la práctica de tiro y la parte de control de chakra de su entrenamiento con entrenamiento de taijutsu como Jiraiya le había dicho. Jiraiya creó un clon para que Naruto pudiera entrenar después de enseñarle el estilo zorro. Jiraiya fue el maestro que explicó los katas del estilo zorro al niño, y el clon fue utilizado como compañero de entrenamiento para permitir que Naruto aprendiera los movimientos del estilo. Inicialmente, la constante necesidad de mantener el puño en alto para proteger su cuerpo y bloquear ataques era muy desconocida para Naruto, quien había aprendido la forma incorrecta de pelear en la academia. Sin embargo, Jiraiya explicó cómo esto a menudo dejaba a Naruto expuesto a golpes en la cabeza. Al mantener la guardia alta, reducía las aberturas. Además, el uso de desvíos y la guía de los golpes le resultaba extremadamente desconocido. Sin embargo, Naruto podía ver su efectividad. No se trataba de dominar el puño o golpe del oponente, sino simplemente de desviar la energía del cuerpo. Cada mano o puño seguía conectado a la muñeca, por lo que al atacar esta articulación se podía forzar el puño a alejarse del cuerpo. El estilo consistía en usar el cuerpo y la velocidad del usuario para detener, esquivar o desviar ataques. Mientras entrenaban, el uso de golpes con las piernas para evitar que el oponente se acercara al cuerpo también era muy útil. Nunca había pensado en que sus piernas fueran su arma principal, ya que Mizuki siempre le decía que mantuviera una abertura para mantener al oponente alejado. Sin embargo, el estilo zorro usaba golpes con las piernas, muchas volteretas y un movimiento constante para dominar al enemigo y una ferocidad animal para atacar. Golpeaban al oponente de pies a cabeza. Horas de usar las piernas de esa manera solo aumentaron la fatiga que Naruto sentía por los sellos de gravedad. Jiraiya lo hizo golpear repetidamente un poste que estaba en medio del campo de entrenamiento para aumentar la fuerza de sus piernas y endurecer sus huesos. Naruto también practicó anticipar los golpes de sus enemigos con simples volteretas y giros en el aire para ganar impulso. Jiraiya atacaba a Naruto con patadas o puñetazos, y el contenedor del zorro demonio solo podía esquivar, desviar y bloquear el ataque sin contraatacar. Jiraiya hacía esto para aumentar los reflejos del chico y poder reaccionar con rapidez en caso de un ataque. Naruto trabajó en este programa toda la mañana y se alegró cuando finalmente oscureció para poder almorzar antes de volver a practicar nuevamente. Se sentó con las piernas doloridas. No sabía que me dolían tanto las piernas después de todo el entrenamiento que hemos hecho. Naruto, debes cancelar el sello de gravedad cuando uses este estilo porque como viste, requiere un movimiento rápido, explicó Jiraiya mirando al chico. Oh, dijo Naruto mirando a su nuevo sensei sonriendo. Naruto, no presumes tus habilidades sin razón, solo demuestra tus habilidades cuando estás en una pelea, dijo Jiraiya mirándolo serio. Está bien, nunca lo planeé, dijo Naruto sonriéndole a su sensei. Descansar un poco mañana no será fácil, dijo Jiraiya sonriendo. El día siguiente, Naruto se despertó y se estiró preparándose para el día, eran las 6 y se quitó la chaqueta quedándose solo en sus pantalones y comenzó con su entrenamiento físico haciendo algunas flexiones, luego algunas abdominales y después de eso algunas dominadas. Después de que pasaron las 3 horas, Naruto entró a buscar algo de comer, cuando llegó a la casa no había nada en la cocina, así que decidió ir a Ichiraku a desayunar. Naruto consiguió 10 tazones de ramen para él y su sensei y regresó a casa asegurándose de que nadie lo siguiera para que no supieran dónde vivía. Quería asegurarse de que nadie supiera dónde vivía porque entonces arruinarían la casa de su sensei por su culpa. Estaba agradecido de que Jiraiya decidiera ayudarlo a mejorar sus habilidades, así que no quería que le pasara nada al hombre por su culpa. Naruto llegó a la casa con la comida que acababa de comprar para él y su sensei. Naruto comió con su sensei y volvió a trabajar en el entrenamiento de velocidad durante 2 horas antes de tomar otro descanso. Lo mismo sucedió hasta que llegó la hora de dormir. Capítulo 2. La mejora de Naruto. Una semana después, Naruto se preparó para su entrenamiento de velocidad y físico antes de trabajar en su taijutsu durante el resto del día. Su precisión de lanzamiento era perfecta, ya que cada noche, al dormirse, Jiraiya se levantaba para practicar con ejercicios de control de chakra.
Su control era regular, ya que su reserva era tan grande que Jiraiya le dijo que le mostraría más ejercicios de control más adelante, cuando dominara la escalada de árboles y el estilo de Taijutsu. Naruto, ya que conoces los katas del estilo, te acostumbrarás a él mientras lo usas hasta que puedas dominarlo por completo. Es el estilo perfecto contra todos los demás estilos en la aldea, dijo Jiraiya mirando a su sensei. ¿Cómo es eso, sensei? Dijo Naruto confundido. Déjame explicarte los otros estilos, dijo Jiraiya mirándolo. Primero, el estilo Uchiha se basa en la anticipación usando el Sharingan. Gracias a su capacidad de anticipación, pueden responder adecuadamente. Como estamos trabajando en tu velocidad y poder para engañar a un oponente a altas velocidades, quizás podamos usar el estilo de anticipación del Sharingan contra él. A esa alta velocidad, el usuario del Sharingan puede caer ante el ataque inicial porque su cuerpo está entrenado para anticiparlo. Si eliminamos el tiempo de adaptación, instintivamente seguirá la trayectoria del ataque inicial para bloquear. Esto podría dejarlos vulnerables a un ataque cuando el ataque se redirige demasiado rápido para que se adapten. Y como tu estilo usa movimientos rápidos y no tiene un patrón preciso, es perfecto contra ellos, dijo Jiraiya, haciendo una pausa después de esa larga explicación. En segundo lugar, el estilo Hyuga se basa en atacar los puntos de chakra con las manos, con un énfasis mínimo en los pies. Si podemos enfocar el trabajo de manos en ataques rápidos y maniobras defensivas como el desvío y todas esas otras maniobras de tipo animal, entonces podrás trabajar en contrarrestar sus ataques. Además, al bloquear sus ataques, posiblemente puedas usar el codo o los pies como armas para contraatacar mientras realizas sus ataques con las manos. Además, el estilo mejorará tu capacidad de evasión al enseñarte a girar las caderas, saltar hacia atrás, rodar, dar una voltereta hacia atrás y agacharte frente a tu oponente. A medida que progreses, estarás instintivamente más preparado para enfrentar sus golpes con desvío, dijo Jiraiya, mirando a su alumno, quien prestaba mucha atención a la explicación. En tercer lugar, el estilo de Gai se basa en la fuerza de puño y pie. También implica muchos movimientos aéreos. Sin embargo, el estilo Fox enseña a evitar golpes con movimientos de suelo bajo, lo que inutiliza sus movimientos de alto vuelo. Al usar alta velocidad, será un poco más difícil combatir contra ellos. Estas áreas son tradicionalmente más duras y afiladas, lo que podría infligir daño al oponente. Por ejemplo, si usas jabs rápidos para ralentizar los golpes del atacante o pateas la parte interior de la pierna del enemigo para obligarlo a retroceder o evitar patadas altas, entonces tendrá que adaptarse. Explicó Jiraiya, analizando los estilos uno por uno. Además, tu estilo te dará una gran potencia de golpeo con la pierna, lo que también mantendrá a tu enemigo a raya. Tus piernas siempre serán tu músculo más fuerte y tienen el mayor alcance, así que enfocar los ataques solo desde ellas aumenta tu poder de ataque. Además, al no permanecer cerca de tu oponente, las posibilidades de que te golpee disminuirán, explicó Jiraiya, lo que hizo que Naruto saltara y gritara lo increíble que era. ¿Entiendes que si al menos puedes enfrentarte a estos grandes estilos de Taijutsu, serás capaz de luchar contra cualquier persona? Preguntó Jiraiya mirando al chico. Yo me encargaré de él, Minato, pensó Jiraiya mirando al chico. Naruto, hoy vamos a hacer otro tipo de ejercicio, dijo Jiraiya sonriendo. ¿Qué es? ¿Algún jutsu de fuego asombroso o algo así? Dijo Naruto saltando. No, vas a meditar, sonrió Jiraiya mirando al chico. ¿Cómo me va a ayudar eso? Preguntó Naruto mirando a su sensei totalmente confundido. Te calmará y aumentará tu capacidad de sentir a otras personas, tus reflejos y aumentará tu control sobre tus sistemas de chakras, dijo Jiraiya mirándolo. Está bien, entonces ¿qué hago? Preguntó Naruto mirando a su sensei. Siéntate y despeja tu mente, dijo Jiraiya, mostrándole la posición sentada. Naruto se colocó en esa posición y procedió a despejar su mente. Academia. Iruka empezó a buscar a su alrededor, pero seguía sin encontrar a Naruto. El día anterior había buscado al niño por toda la aldea. Fue al orfanato, pero le dijeron que los que estaban a cargo habían sido arrestados por echar a un niño del orfanato, y sabía que debía ser Naruto. Hoy, si Naruto no se presentaba en la academia, volvería a informar al Hokage. ¿Alguien ha visto a Naruto en la última semana? Preguntó Iruka mirando a los niños. No, dijo Shikamaru volviendo a dormir. Shikamaru, despierta a tu perezoso yo, gritó Iruka con su jutsu de cabeza grande y aterradora. Estoy seguro de que está bien, dijo Choji mirando a Shikamaru comiendo sus papas fritas. ¿A quién le importa? Todos han estado felices con él, no está aquí haciendo bromas en clase, molestándome por invitarme a salir, ¿no es así, Sasuke-kun?
dijo Sakura con corazones en sus ojos en la última parte. Desearía que no estuvieras aquí ahora mismo, eres incluso peor que Naruto, dijo Sasuke sin siquiera mirarla. Sakura empezó a llorar ante el comentario y todos se rieron de la chica de la frente ancha. Ino fue la primera en reírse y Sakura e Ino volvieron a pelear por el Uchiha. Los chicos se quedaron sentados viendo cómo se desarrollaba la pelea. Ino y Sakura siempre se peleaban por el Uchiha con insultos. Los chicos querían ver una paliza, pero nunca peleaban así. Tendré que informarle esto al Hokage, dijo Iruka saliendo de la clase y dejando a Mizuki a cargo por el día. Torre del Hokage. Iruka entró a la oficina y vio a Sarutobi leyendo algunos papeles para misiones que acababan de llegar. Sarutobi levantó la vista de los papeles y vio a Iruka parado frente a él preocupado y ya sabía de qué se trataba. Hokage-sama, Naruto no ha ido a la escuela durante la última semana, dijo Iruka preocupado. No te preocupes Iruka, sé dónde está Naruto, dijo Sarutobi sonriendo. ¿Está bien?, preguntó Iruka rápidamente. Sí, está en buenas manos. Parece que algún profesor de la academia ha estado enseñando algo incorrecto a propósito. Así que está tratando de alcanzar a los otros niños, dijo Sarutobi mirando al joven profesor. Si dices que está bien, supongo que tendré que volver a la academia, hizo una reverencia Iruka antes de salir de la oficina. El cuerpo de Iruka regresó a la academia y vio a todos los estudiantes parados allí como si nada. El paisaje mental de Naruto. Naruto comenzó a meditar y se despertó en una especie de alcantarilla, con el agua hasta los tobillos. Miró por el pasillo y vio varios pasillos que conducían a diferentes lugares. Oyó una voz profunda al final de la alcantarilla. Naruto siguió la voz y se encontró frente a una gran puerta con un sello en el centro. «Hola, ¿hay alguien aquí?», preguntó Naruto un poco asustado. «¿Quién es este?», dijo el Kyuubi mirando al niño que estaba frente a la puerta. «¿Quién dijo eso? ¿Dónde estoy?», dijo Naruto retrocediendo un poco lejos de las puertas. «Soy yo, el grande y poderoso Kyuubi no Youko», dijo el Kyuubi con una voz profunda y orgullosa. «Kaka Kyuubi», tartamudeó Naruto luciendo aterrorizado. «Sí, niño, no me hagas repetirlo», dijo el zorro mirando al niño. «¿Dónde estoy?». «¿Estoy muerto?», preguntó Naruto temblando. «No, no estás muerto niño, estás en tu mente», dijo el zorro mirando al niño riendo. «Entonces, ¿qué haces en mi mente?», preguntó Naruto mirando al zorro todavía aterrorizado. «Estoy sellado dentro de ti, por eso vivo en tu mente», dijo el zorro con seriedad. Naruto despertó rápidamente y el mundo real con una mirada aterrorizada en su rostro. Jiraiya lo miró y ya sabía de qué se trataba. Jiraiya se acercó a él y se sentó junto a su ahijado. Naruto temblaba y miraba aterrorizado a su sensei. «Sensei, acabo de tener el sueño más loco, me desperté en una alcantarilla y vi al zorro de 9 colas y dijo que estaba sellado en mí, por lo que vive en mi mente», explicó Naruto tranquilizándose mirando a su sensei esperando que solo fuera un sueño. «En realidad, niño, eso no fue un sueño», dijo Jiraiya rascándose la nuca. «¿Qué?», gritó Naruto haciendo una pausa para calmarse. «Entonces, ¿soy un demonio como todos decían que era?», dijo Naruto comenzando a llorar, antes de sentir un pequeño chichón en la cabeza al ser golpeado por Jiraiya. «No eres un demonio, ¿me oyes?», dijo Jiraiya mirando al niño con cara seria. «Tienes que regresar a tu paisaje mental, te lo explicaré todo más tarde», dijo Jiraiya mirándolo. «Solo confía en mí», dijo Jiraiya cuando vio a Naruto dudando en regresar. Naruto adoptó la misma postura de meditación y se encontró de nuevo en un lugar parecido a una alcantarilla. Recorrió el mismo camino hasta encontrarse de nuevo frente a las grandes puertas. Naruto miró dentro y vio la cabeza del Kyuubi frente a las puertas. Aún estaba asustado, pero esta vez no temblaba tanto como antes. «Oh, ¿has vuelto?», dijo Kyuubi mirando al chico. «¿Dices esto? ¿Por qué se ve así?», preguntó Naruto mirando a su alrededor. «Porque a diferencia de tu apariencia exterior, estás bastante triste y enojado», dijo Kyuubi mirándolo. «Lo siento chico, si nunca me hubieran engañado para atacar tu aldea, tu vida nunca habría sido así», dijo Kyuubi mirando a Naruto. «¿A qué te refieres con engañado?», dijo Naruto confundido. «Nunca tuve nada con esta aldea, ¿por qué me despertaría un día y la atacaría?». Un hombre llamado Uchiha Madara me sometió a un genjutsu para atacar esta aldea por él, ya que no podía hacerlo él mismo con el cuarto de los Sannin y Jiraiya, e incluso Sarutobi y Hiruzen cerca, así que me sometió a un poderoso genjutsu que me puso en un estado de furia para atacar la aldea, explicó el zorro recordando lo sucedido. «¿Dijiste Uchiha?», preguntó Naruto recordando que los Uchiha vivían en esta aldea. «Sí, niño, lo siento por arruinarte la vida», dijo el zorro con sinceridad. «Está bien, supongo que ahora que sé que no fue tu culpa, ¿hay algo que pueda hacer para mejorar este lugar?»,
dijo Naruto llorando mientras miraba alrededor de la alcantarilla. Puedes hacer que este lugar sea un poco más agradable, dijo Kyuubi mirando a su alrededor. Simplemente concéntrate y haz que este lugar parezca un bosque o algo así, dijo Kyuubi mirando a su alrededor. Naruto se concentró y empezó a pensar en las cosas felices de su vida, como estar con el abuelo y conocer a Jiraiya Sensei. 5 minutos después, el agua del suelo desapareció y dentro de la jaula se convirtió en un gran bosque verde con muchos árboles grandes. Había un lago junto al bosque que fluía tranquilamente. Naruto abrió los ojos. Miró a su alrededor y vio su trabajo, así que sonrió. Gracias, pero déjame hacerte una pregunta, dijo Kyuubi mirando al niño. ¿Qué pasa? Preguntó Naruto mirando a su inquilino. ¿Por qué sigues a esa genin de cabello rosa a pesar de que todo lo que hace es humillarte? Preguntó el Kyuubi. No lo sé, supongo que la amo, dijo Naruto confundido ante la pregunta. ¿Crees que ella también te ama? Preguntó el Kyuubi. No lo sé, tal vez algún día, dijo Naruto pensando en todas las veces que invitó a salir a Sakura y ella simplemente lo golpeó en la cabeza o lo humilló frente a toda la clase. Naruto comenzó a caminar por su mente para ver sus recuerdos, vio todas las veces que la gente lo maldijo o lo golpeó solo por pasar por su tienda, vio todas las veces que Sakura lo humilló haciéndolo sentir inútil cuando solo estaba tratando de ayudar. Siguió caminando y vio a sus amigos Kiba, Choji y Shikamaru en clase hablando, vio a Iruka ayudándolo en clase y luego vio al Hokage consolándolo en su oficina, y finalmente a Jiraiya llegando para salvarle la vida. Al final del pasillo vio un sello en una puerta, intentó acceder a la puerta pero no pudo, así que decidió contárselo a Jiraiya. Naruto se encontró una vez más en el mundo real y vio a Jiraiya con una cosa en la mano mirando por encima del muro hacia el siguiente complejo. Jiraiya estaba mirando en el complejo Yuga a algunas mujeres bañándose. ¿Qué estás haciendo, sensei? Preguntó Naruto mirando directamente a su sensei. No, nada niño, ¿cómo fue? Dijo Jiraiya mirándolo mientras guardaba el telescopio en su chaqueta. Empecé a caminar hasta que vi una puerta sellada y no podía abrirla, explicó Naruto mirando a su sensei. Probablemente sellaron algunas de sus habilidades, pensó Jiraiya. Vuelve a tu paisaje mental, dijo Jiraiya haciendo algunos sellos manuales. Naruto cerró los ojos y se encontró nuevamente en su paisaje mental, pero esta vez Jiraiya estaba parado a su lado. ¿Dónde está esa puerta, niño? Preguntó Jiraiya mirando a su alrededor. Sígueme, dijo Naruto guiando a Jiraiya hacia la puerta. Jiraiya se encontró frente a un cuerpo de puerta con título. Hizo unos sellos manuales rápidos y Naruto creció 5 centímetros frente a él, su cabello le llegó al hombro y se volvió aún más desordenado. Entraron y Jiraiya vio otra puerta con cerebro encima. La abrió y siguió caminando, viendo una puerta con músculos. La abrió y salió de la habitación. Volvieron al mundo real y Jiraiya se paró frente a Naruto con expresión seria. ¿Cómo te sientes? Preguntó Jiraiya mirando al niño. Como si algo acabara de tocar mi cabeza y más poder fluyera a través de mi cuerpo, explicó Naruto mirando a su alrededor. Y mi cuerpo se siente ligero, dijo Naruto mirando a su alrededor. Corre alrededor del recinto una vez, dijo Jiraiya, mirándolo con atención. Naruto empezó a correr con el sello de gravitación aún puesto y pudo recorrer el recinto en la mitad del tiempo habitual, lo que los sorprendió a ambos. Le pusieron un sello, limitando sus habilidades, pensó Jiraiya con el rostro lleno de ira. Lo sabía, él obtuvo la habilidad de velocidad en Namikaze, pensó Jiraiya sonriendo. Detente, Naruto, dijo Jiraiya sonriéndole al niño. Te voy a enseñar otro ejercicio de control de chakra antes de enseñarte un jutsu, dijo Jiraiya sonriendo. ¿Qué pasa? Preguntó Naruto mirando a su sensei riendo. Vamos al pequeño lago que se formó atrás, dijo Jiraiya caminando hacia la parte trasera del complejo. Naruto lo siguió caminando lentamente con las manos en la nuca. Llegaron al lago y Jiraiya comenzó a caminar sobre el agua para mostrarle el ejercicio. Naruto saltó al agua, salió y cayó en el agua fría. Salió temblando, ya que el agua estaba extremadamente fría después de que Jiraiya le pusiera un sello la noche anterior. ¿Por qué carajo está tan fría esta agua? Gritó Naruto mirando fijamente a su sensei. Mi error, olvidé decirte que hacía frío, sonrió Jiraiya. Ahora empieza a caminar sobre el agua, simplemente canaliza la cantidad correcta de chakra hacia la planta de tus pies como en el ejercicio de trepar árboles, dijo Jiraiya riendo. Naruto se metió en el agua y fluyó el chakra hasta la planta de sus pies y comenzó a caminar sobre el agua, seguía ajustando el chakra para ponerlo en la planta de sus pies para no caer en el agua cuando las olas frías lo rodearon. Naruto salió del agua con una gran sonrisa en su rostro y caminó hacia su sensei.
Cuando llegó al lugar, vio a Jiraiya parado allí esperándolo. Tan pronto como llegó, Jiraiya hizo algunos sellos de mano y dijo Kuchi-ose no Jutsu, Jutsu de invocación, e invocó un sapo de altura humana. Naruto saltó hacia atrás mirando al sapo ya que apareció de la nada. Hola Jiraiya-sama, ¿qué puedo hacer por usted? Preguntó el sapo cortésmente. Oye Gamaki, necesito el contrato, le dijo Jiraiya al sapo. ¿Tomar un nuevo aprendiz? Preguntó el sapo antes de abrir la boca y un gran pergamino salió con su lengua. Sí, dijo Jiraiya mirando al sapo sonriendo. Naruto, este es Gamaki, el titular del contrato de los Toars. Gamaki, este es Naruto, el niño con el Kyuubi sellado en él, dijo Jiraiya rascándose la nuca. Hola Naruto-san, dijo Gamaki mirando al niño. ¿Qué pasa Gamaki-san? Dijo Naruto rascándose la nuca. Está bien, Gaki, ahora con el jutsu que dije que te iba a enseñar. Firma tu nombre con sangre en este pergamino mientras te lo explico, dijo Jiraiya señalando el lugar al lado del nombre de Minato. Naruto se mordió el pulgar en busca de sangre y escribió su nombre antes de firmar en la parte inferior. ¿Por qué solo había dos nombres si era un jutsu? Preguntó Naruto confundido. Es un jutsu poderoso, y fui el primero en firmarlo y puedo elegir a quién se lo paso. Es el contrato de invocación para invocar sapos en batalla. Se lo enseñé a mi último estudiante y ahora te lo voy a enseñar a ti, explicó Jiraiya mirando a su estudiante. Así que tú eras el sensei del cuarto, ya que él era el único que podía invocar sapos antes, dijo Naruto mirando a Jiraiya. Ahora es más inteligente, debe ser el sello que quité de su cerebro permitiéndole pensar mejor, pensó Jiraiya sonriendo. Sí, entrené al cuarto Hokage, esa es otra historia. Aquí están los sellos para el jutsu, dijo Jiraiya, mostrándole los sellos necesarios para realizar el jutsu. Naruto hizo exactamente los sellos que Jiraiya le había mostrado y dijo Kuchi-ose no Jutsu, Jutsu de invocación, y un pequeño sapo naranja con una chaqueta azul apareció frente a él. ¿Quién carajo eres tú, niño? Preguntó el pequeño sapo mirando al niño de cabeza amarilla. Mi nombre es Naruto Uzumaki, ¿quién eres tú? Dijo Naruto mirando al pequeño sapo. Mi nombre es Gamakichi, ¿qué quieres? Dijo Gamakichi mirando al chico de cabeza amarilla. Solo estaba probando este jutsu, mocoso, gritó Naruto mirando fijamente al pequeño sapo. ¿Trajiste algún bocadillo? Gritó Gamakichi mirando al niño. No, no sabía que necesitaba alguno, dijo Naruto mirando a Jiraiya. La próxima vez trae algunos bocadillos antes de llamarme, dijo Gamakichi desapareciendo en una nube de humo. Jiraiya miró sorprendido al niño por haber podido invocar al hijo del sapo jefe a la primera. Sonrió al ver que el chico progresaba mejor de lo esperado y pensó que tendría que lanzarlo por un precipicio para que dominara el jutsu. Naruto miró a su sensei con orgullo y entraron a comer algo antes de continuar con el entrenamiento del día. Naruto seguía pensando en lo que el zorro le había dicho, así que decidió contárselo a su sensei. Jiraiya vio la expresión de Naruto y decidió iniciar la conversación. ¿Qué tienes en mente, Gaki? Preguntó Jiraiya mirándolo comer. En mi conversación con Kyuubi, me dijo que un hombre llamado Uchiha Madara lo engañó para atacar la aldea. Pensé que los Uchiha eran de Konoha, ¿por qué querría destruir la aldea? Preguntó Naruto totalmente confundido. Uchiha Madara sabía que el zorro no atacaría la aldea sin ningún motivo, pensó Jiraiya pensando en la situación. Naruto, lo que te dijo el zorro es probablemente la verdad antes de que existiera una versión legendaria del Sharingan que se dice que puede controlar a los demonios con cola, dijo Jiraiya mirando al niño seriamente. ¿Quién es este Uchiha Madara? Debe ser muy poderoso para poder controlar a un demonio con cola, dijo Naruto mirando a su sensei. Uchiha Madara fue uno de los padres fundadores de la aldea oculta de la hoja, dejó la aldea porque el primero se convirtió en Hokage y no él. Creo que la razón por la que quiere que la aldea sea destruida es porque los otros Uchihas no se fueron con él, dijo Jiraiya mirando a su estudiante seriamente. Entonces ese es el problema, ¿crees que todavía está vivo? Preguntó Naruto mirando a su sensei con preocupación. Creo que sí, niño. No mucha gente sabe que todavía está vivo, dijo Kyuubi a través del vínculo mental que tenían. Naruto, con las cosas que pasarán en el futuro, quiero que al menos tengas una infancia que puedas recordar. Regresarás a la academia mañana, solo asegúrate de actuar con normalidad, inventa alguna excusa de por qué no fuiste a la escuela. ¿Tienes amigos en la academia? Dijo Jiraiya mirando al niño. Sí, tengo a Shikamaru, Choji, Kiba y Shino, pero normalmente es muy tranquilo, dijo Naruto pensando en todas las personas que eran amables con él. Ah, y está Hinata, aunque normalmente se desmaya cuando hablo con ella, explicó Naruto pensando en la chica. Parece que esa chica está enamorada de ti, pensó Jiraiya mientras le sonreía al chico.
Naruto, ya que la mayoría de las cosas que sucederán podrían involucrar a esta aldea de alguna manera en el futuro, quiero que disfrutes el resto de tu infancia con tus seres queridos. Te haré un nuevo programa de entrenamiento para tu tiempo en la academia, dijo Jiraiya, sacando algo para escribir y comenzando a escribir el nuevo programa de entrenamiento para su ahijado. Jiraiya terminó el programa y se lo entregó a Naruto para que lo leyera. Lunes. 6 a 7 am, entrenamiento físico. De 7 a 8 am, comer, ir a la escuela. 8 am a 1 pm, academia. 13 a 14 horas, almuerzo. De 14 a 17 horas, amigos. De 17 a 19 h, meditación en la montaña Okage. De 19 a 22 horas, práctica de taijutsu y entrenamiento de velocidad. Martes. 6 a 7 am, entrenamiento físico. De 7 a 8 am, comer, ir a la escuela. 8 am a 1 pm, academia. 13 a 14 horas, almuerzo. De 14 a 17 horas, amigos. De 17 a 19 horas, entrenamiento de invocación. De 19 a 22 horas, práctica de taijutsu y entrenamiento de velocidad. Miércoles. 6 a 7 am, entrenamiento físico. De 7 a 8 am, comer, ir a la escuela. 8 am a 1 pm, academia. 13 a 14 horas, almuerzo. De 14 a 17 horas, amigos. De 17 a 19 horas, control de chakras. De 19 a 22 horas, práctica de taijutsu y entrenamiento de velocidad. Jueves. 6 a 7 am, entrenamiento físico. De 7 a 8 am, comer, ir a la escuela. 8 am a 1 pm, academia. 13 a 14 horas, almuerzo. De 14 a 17 horas, amigos. De 17 a 19 h, meditación en la montaña Okage. De 19 a 22 horas, taijutsu y entrenamiento de velocidad. Viernes. 6 a 7 am, entrenamiento físico. De 7 a 8 am, comer, ir a la escuela. 8 am a 1 pm, academia. 13 a 14 horas, almuerzo. De 14 a 17 horas, amigos. De 17 a 20 horas, entrenamiento de invocación. 20 a 22 horas, meditar. Sábado. Todo el día libre para hacer lo que quieras. Domingo. Entrenamiento de focas, entrenamiento de taijutsu, entrenamiento de fuerza, control de chakras, meditación. Naruto terminó de leer el nuevo horario, cerró el pergamino y se lo guardó en el bolsillo para poder mirarlo de vez en cuando. Jiraiya lo miró y sonrió al ver tanto de Minato y de sí mismo en el chico al mismo tiempo, un genio natural y al mismo tiempo un idiota. Se conocieron hace poco tiempo, pero Naruto y Jiraiya realmente estaban creando un vínculo a nivel familiar. Jiraiya decidió que esta noche era la noche en que le diría a Naruto que era su padrino. Todavía no podía decirle al chico sobre su padre, ya que era una ley en la aldea, pero con él estando en la casa, definitivamente lo descubriría por sí mismo, ya que su padre vivía allí. Naruto empieza con el horario mañana que es martes, dijo Jiraiya sonriéndole. Por fin puedo volver a ver a Shikamaru y Choji, y no puedo olvidarme de Sakura-chan, rió Naruto pensando en la chica de cabello rosa de su clase. Ni siquiera voy a decirlo, debería descubrir por sí mismo que la chica es una perra malvada, pensó Kyuubi pensando en todas las veces que tuvo que curar a Naruto de los golpes de Sakura. Naruto, tengo algo que decirte, dijo Jiraiya con una mirada seria en su rostro. ¿Qué pasa, sensei?, dijo Naruto al ver la expresión en el rostro de su sensei. No puedo contarte sobre tus padres hasta que llegues a cierto punto, o lo descubras por ti mismo porque es una ley en esta aldea, no queremos que la gente descubra quiénes eran tus padres ya que tenían muchos enemigos muy poderosos para los que aún no estás preparado, dijo Jiraiya mirándolo con tristeza. Entiendo eso porque el abuelo ya me lo habría dicho, pero debieron ser muy poderosos para tener enemigos que persiguieran a sus hijos, dijo Naruto pensando en lo que Jiraiya le había dicho. Sí, y yo era un amigo personal, por eso me hicieron tu padrino, dijo Jiraiya mirándolo con una sonrisa. Tú mi padrino. ¿Dónde diablos has estado todo este tiempo entonces?, preguntó Naruto con enojo claramente en su voz. No había terminado, dijo Jiraiya con tristeza. Cuando naciste, intenté adoptarte. Sensei dijo que sí, pero los bastardos del consejo no me dejaron, diciendo que era el único jefe de espías de la aldea y que no podía quedarme allí para criarte. Cuando tenías 5 años, intenté adoptarte de nuevo, pero siguieron sin dejarme, y Sensei dijo que se aseguraría de que estuvieras bien. Me habría ido de la aldea contigo, pero como tienes al zorro sellado en ti, se aseguraron de que no pudieras salir de la aldea y si hubieras viajado conmigo, ambos habríamos muerto, ya que tuve que luchar contra muchos enemigos y pensé que habrías tenido una mejor infancia en la aldea que conmigo, ya que nunca me quedaba en el mismo lugar más de unas pocas semanas, explicó Jiraiya con dolor y arrepentimiento en sus ojos mirando al niño.
Naruto empezó a llorar mirando a su sensei, sintiéndose culpable ya que comenzó a gritar sin razón, lo que hizo que su padrino estuviera muy triste. Lo siento sensei, no lo sabía, dijo Naruto llorando. Está bien, Gaki, dijo Jiraiya mirándolo. Prepárense, vamos a la oficina del Hokage antes de ir a comprar alimentos, dijo Jiraiya levantándose. Naruto entró a ducharse para prepararse para ir a la oficina del abuelo. Después de ducharse, se puso su mono naranja y bajó las escaleras para encontrarse con Jiraiya esperándolo. Jiraiya odiaba tanto el mono que quería quemarlo mientras el niño dormía. Se aseguraría de comprarle ropa nueva mientras estaban de compras. Naruto, ¿por qué usas este mono si realmente quieres ser un ninja? Preguntó Jiraiya mirando el estilo de ropa del chico. Porque eso era todo lo que me vendían, y el hombre me hizo pagar mucho por este mono tan genial y me lo vendió con descuento, dijo Naruto mirando a su sensei riendo. ¿Cuánto pagaste exactamente por esto? Dijo Jiraiya levantando una ceja. 600 ryo, dijo Naruto riendo, no sé la moneda. ¿Sabes dónde está esta tienda? Dijo Jiraiya con una sonrisa. Sí, dijo Naruto confundido. ¿Te importaría mostrármelo más tarde para que no pueda comprar algo de ropa? Dijo Jiraiya con una sonrisa siniestra en su rostro. Oh, dijo Naruto un poco asustado por la sonrisa en el rostro de su padrino. Capítulo 3. Infancia. Naruto y Jiraiya salieron del complejo en dirección a la oficina del Hokage primero, ya que no tenían nada que hacer, caminaban muy despacio. Naruto y Jiraiya pasaron frente al complejo Hyuga, ya que su complejo estaba justo al lado del de los Hyuga. Naruto nunca había estado en esta parte de la aldea en su vida, ya que no la conocía. Jiraiya decidió transformarse en un anciano para ver a la gente que le lanzaba cosas a Naruto y lo insultaba. Una señora de mediana edad le lanzó una botella a Naruto, pero Naruto la atrapó y 3 Angus aparecieron de la nada y arrestaron a la señora por no seguir la ley de los tercios. Llegaron a la oficina del Hokage y entraron por la ventana como solía hacer Jiraiya, pero eso no molestó a Naruto, ya que nunca tocó ni esperó a que lo llamaran a la oficina. Cuando entraron en la oficina, Shikamaru estaba allí hablando con el Hokage sobre el hecho de que Naruto no estaba en la escuela. Cuando Shikamaru vio a Naruto entrar a la oficina con un anciano detrás de él. Qué problemático, solo le estaba preguntando al Hokage si te había visto, dijo Shikamaru con una expresión de aburrimiento en su rostro. Shikamaru, ¿qué pasa? Dijo Naruto mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza tímidamente. ¿Dónde estabas, Naruto? ¿Has crecido más? Preguntó Shikamaru mirándolo de arriba a abajo. Por eso vine aquí, sensei, dijo Jiraiya mirando al anciano. ¿Qué pasa, Jiraiya? Preguntó Sarutobi mirándolo. Naruto, ¿estás seguro de que este chico puede oír esto? Dijo Jiraiya mirándolo. Por supuesto, Shikamaru es uno de mis amigos y es confiable, dijo Naruto riendo. Espera, Naruto, ¿estás saliendo con Jiraiya de los Sannin? Preguntó Shikamaru mirando a Naruto sorprendido. Es un secreto entre tú y yo, ¿verdad, Shikamaru? Dijo Naruto mirándolo riendo. Es problemático, pero sí, dijo Shikamaru tomando asiento. Él es mi padrino, se rió Naruto mirando al chico sorprendido. De ninguna manera, dijo Naruto mirándolo. Jiraiya hizo algunos sellos manuales y dijo sello de sonido, y colocó un sello de sonido sobre la habitación para que nadie oyera lo que decían, excepto los que estaban en la habitación. Sensei, los profesores de la academia le han estado enseñando a Naruto cosas equivocadas a propósito, y le pusieron 2 sellos para limitar su cuerpo y mente. Uno en su cerebro y otro en sus músculos, dijo Jiraiya mirando al anciano. ¿Descubriste quién se los puso? Preguntó Sarutobi mirando seriamente a su antiguo estudiante. ¿Por qué alguien le haría algo así a Naruto? Es por las bromas que solemos hacer en la academia, dijo Naruto mirando al sabio Sapo. No, no es que lo odien por algo que no puede controlar, dijo Sarutobi esperando que el joven comprendiera. Por el zorro, dijo Shikamaru, lo que sorprendió a todos en la habitación. ¿Cómo lo descubriste? Preguntó Naruto mirando al chico aterrorizado. Esa vez la señora te estaba llamando demonio, y las marcas en tu cara. No te preocupes, ni siquiera se lo dije a mis padres. Sin embargo, es problemático, la aldea tiene suerte de que todavía no odies a esas personas por lo que te hacen, dijo Shikamaru frotándose la cabeza. Le quité los sellos y creció un par de pulgadas justo frente a mí, y su mente ahora entiende mejor las cosas. No me malinterpretes, sigue siendo un idiota, dijo Jiraiya sonriendo, lo que hizo que Naruto lo fulminara con la mirada. Entonces, ¿cuándo vuelves a la academia? No es lo mismo sin tus bromas. Es un rollo, ¿sabes? Dijo Shikamaru mirándolo. ¿Por qué carajos todo es una lata para ti, Shikamaru? Preguntó Naruto riendo. Porque todo es así, dijo Shikamaru mirando a su amigo. Vuelvo mañana, dijo Naruto con una sonrisa.
Te estaré esperando, tengo que ir a casa porque mi mamá me matará si llego tarde a la cena. Es una lata, dijo Shikamaru abriendo la puerta después de que Jiraiya dejara caer el sello de sonido. Buen chico, dijo Jiraiya mirando a su sensei. Entonces, Naruto, ¿cómo te va? Preguntó Sarutobi mirando al chico. Estoy bien abuelo, ¿me extrañaste? Dijo Naruto riendo y mirando al anciano. Por supuesto que esos trabajos de papel me aburrían mortalmente, dijo Sarutobi riendo. Espera a que me convierta en Hokage, anciano, dijo Naruto mirándolo. Naruto vamos, tenemos que ir a la tienda a comprarte algo de ropa, ya que esta ropa ya te queda pequeña, dijo Jiraiya caminando hacia la ventana. Te veré luego, abuelo, dijo Naruto agitando su mano hacia el anciano y caminando hacia la ventana. Ambos saltaron por la ventana y Naruto comenzó a guiar a Jiraiya hacia la tienda donde compró el mono. Cuando llegaron a la tienda, Jiraiya se transformó en la versión más pequeña de Naruto y Naruto se transformó en Shikamaru y entraron en la tienda. Naruto tomó un pantalón shinobi negro con muchos bolsillos y le preguntó al hombre cuánto costaba mientras aún estaba disfrazado de Shikamaru y el hombre le dijo 200 ryo. Jiraiya tomó el mono naranja y le preguntó al hombre cuánto costaba y el hombre le dijo 700 ryo. ¿Por qué son 700 ryo mientras que sus pantalones cuestan 200 ryo? Preguntó Jiraiya todavía transformado en Naruto. Como no es un inmundo como tú, tienes suerte de que esté dispuesto a venderte lo que sea, respondió el hombre. Jiraiya abandonó la transformación y Naruto hizo lo mismo, y Jiraiya se paró frente al hombre, liberando una cantidad desmesurada de instinto asesino. ¿Por qué te aprovechas así del chico? Preguntó Jiraiya mirando al hombre. Dijo el hombre mirando a Jiraiya a los ojos. Sensei, déjalo así, le suplicó Naruto a su sensei. Verás, aunque le has estado haciendo daño, él no quiere que le pase nada a tu miserable vida, dijo Jiraiya todavía mirando al hombre. Estoy, dijo el hombre con aspecto aterrorizado. ¿Y si decidiera matarte por todo lo que le hiciste? Rió Jiraiya, mirando al hombre. Y con eso, el dueño de la tienda se orinó encima. Sensei, no hagas eso, dijo Naruto suplicándole al hombre. ¿Por qué? Preguntó Jiraiya todavía riendo. Porque le devolveré todo el dinero extra que gané con él, dijo el dueño de la tienda abriendo su caja registradora. Está bien, de verdad. Solo necesito algo de ropa, dijo Naruto mirando al hombre. ¿Qué estás buscando? Dijo el hombre mirando la cara inocente del niño. Necesito unos pantalones naranjas, dijo Naruto sonriendo. ¿Estás seguro? El naranja no es un color para ninjas, ¿sabes? Dijo el hombre mirándolo. Sí, necesita unos pantalones negros y una camisa de red de manga larga negra para poner debajo de su camisa, una camisa naranja y negra de manga larga ya que parece que le gusta el naranja, dijo Jiraiya mirando al chico. ¿Necesitas sandalias? Preguntó el dueño de la tienda mirándolas. Sí, unos negros para combinar con sus pantalones, dijo Jiraiya mirando al dueño de la tienda. ¿Cuántos conjuntos de ropa quieres? Preguntó el dueño de la tienda. Tomaré 5, ya que todavía está creciendo y se arruinarán de todos modos, dijo Jiraiya sonriendo. Déjame tomarle las medidas para las camisas y te daré las camisas de red, los pantalones y las sandalias. Puedes recoger las camisas en unas 2 horas, dijo el dueño de la tienda tomando las medidas de Naruto. Después de tomar sus medidas les entregó los pantalones con unas vendas blancas, las camisetas de red y las sandalias y Jiraiya estaba a punto de salir de la tienda antes de que Naruto sacara algo de dinero para pagarle al hombre. No, esto es gratis, pero la próxima vez tendrás que pagar, dijo el hombre sin aceptar el dinero. No lo tomes, me sentiré culpable por conseguir todo esto sin pagar y de todos modos tengo suficiente dinero para ello, dijo Naruto poniendo el dinero en el mostrador. Qué buen niño, es una pena no haberme dado cuenta antes, pensó el anciano sonriendo y con eso Naruto tenía una persona más a su lado. Jiraiya selló la ropa en un pergamino vacío que llevaba consigo y se dirigieron al mercado. Caminaron despacio, pues no tenían prisa por llegar a casa. Llegaron a la tienda tras un par de minutos de caminata y compraron lo que necesitaban, aunque algunos dueños fueron arrestados en el proceso o se negaron a venderle comida al demonio. Una vez más, Jiraiya selló los comestibles que habían comprado y salieron de la tienda lentamente sin pagar. Naruto empezó a reírse de su sensei hasta que Jiraiya le dio una bofetada en la cabeza. Vamos a buscar algo de ramen, dijo Naruto mirando a su sensei con estrellas en los ojos. Naruto, ¿por qué te gusta tanto ese ramen? Preguntó Jiraiya riendo. Tienes que probarlo para saberlo, dijo Naruto mirando a su sensei. Naruto echó a correr hacia el puesto de ramen, sorprendido, ya que el sello de gravedad seguía activado y ni siquiera podía sentirlo.
Jiraiya decidió ponerse un sello de gravedad para enseñarle a Naruto, ya que el chico cada vez era más rápido. Jiraiya seguía siendo más rápido que Naruto, pero en unos años ni siquiera se acercaría a alcanzarlo, ya que era algo de familia. Jiraiya alcanzó a Naruto sin problemas frente al puesto de ramen. Entraron y se sentaron. El anciano los miró sonriendo. ¿Dónde has estado, Naruto?, preguntó el anciano mirando al niño sonriendo. Poniéndome al día con algunas cosas, ¿sabes?, dijo Naruto frotándose la parte posterior de la cabeza tímidamente. ¿Quién es este que está contigo?, preguntó el anciano señalando a Jiraiya, que estaba sentado al lado de Naruto. Ese es mi padrino, dijo Naruto riendo. ¿Qué desean?, preguntó el anciano entregándoles 2 menús. Pediré 3 ramen de miso, dijo Naruto con estrellas en los ojos. Pediré un ramen de cerdo, dijo Jiraiya riéndose del niño. Subo enseguida, dijo el anciano que preparaba la comida. El anciano Ichiraku les trajo sus pedidos y comenzaron a comer, mientras Naruto devoraba el ramen a toda velocidad. Naruto terminó sus 3 tazones antes de que Jiraiya pudiera terminar el que había pedido. Terminaron de comer y pagaron, saliendo del puesto de ramen. Naruto se quejó de que deberían haberse quedado más tiempo, ya que todavía tenía hambre. Jiraiya miró a Naruto sonriendo ante el hecho de que el chico le recordaba tanto a su difunto alumno Minato. Jiraiya y Naruto se dirigieron a la tienda de ropa para recoger las camisas que el anciano le estaba haciendo. Llegaron a la tienda y entraron buscando al anciano. ¿Terminaste con la ropa?, preguntó Jiraiya mirando al anciano. Sí, señor, dijo el anciano entregándole las camisetas a Jiraiya. Gracias, dijo Naruto saliendo de la tienda. Vuelvan otra vez, dijo el anciano saludándolos. Compuesto Namikaze. Jiraiya y Naruto llegaron, abrieron la ropa y la comida del pergamino y las colocaron en su lugar. Regresaron al campo de entrenamiento, ya que solo eran las 7 y aún podían entrenar. Jiraiya decidió que era hora de enseñarle a Naruto el clon de la sombra, ya que su reserva de chakra era enorme. Naruto se paró frente a Jiraiya esperando instrucciones sobre lo que harían. Está bien, Naruto, ahora te voy a enseñar un jutsu, dijo Jiraiya sonriendo. Sí, ya era hora, viejo, dijo Naruto saltando de alegría. Es un jutsu de fuego genial, ¿no?, dijo Naruto saltando frente a Jiraiya riendo. No, aunque es útil para entrenar, dijo Jiraiya mirando al niño. ¿Qué pasa?, preguntó Naruto mirando a su sensei calmándose un poco. Como tu reserva de chakra es grande, lo conseguirás fácilmente, explicó Jiraiya mirando al chico. ¿Qué pasa ya, sensei?, dijo Naruto en tono impaciente. Se llama el clon de la sombra, gritó Jiraiya golpeándolo en la cabeza. No debes usarlo delante de la gente, solo lo usaremos para entrenar por ahora, dijo Jiraiya mirando al chico mientras le explicaba todo. ¿Cómo me ayuda eso? ¿Qué es un clon de sombra de todos modos?, preguntó Naruto mirando a su sensei confundido. El clon de sombra hace una copia física de ti mismo, dijo Jiraiya mostrándole a Naruto el sello de la mano haciendo un clon de sí mismo. Nunca podría hacer un clon en clase, dijo Naruto mirando a su sensei con vergüenza en sus ojos. Es porque tienes mucho más chakra que los niños de tu clase, y tu control apestaba ya que nunca tuviste a nadie que te ayudara con él, explicó Jiraiya mirando al niño con una sonrisa. Oh, eso tiene sentido, ya que tengo más chakra y es más difícil controlarlo, dijo Naruto haciendo el sello para el clon de sombra y creó 5 clones de sí mismo en el acto. ¿Cómo ayudan eso a mi entrenamiento?, preguntó Naruto mirando a su sensei. Está bien, ven conmigo, dijo uno de los clones de Jiraiya a uno de los clones de Naruto. El clon siguió a Jiraiya al frente del recinto. ¿Eres un idiota?, dijo el clon de Jiraiya antes de golpear a Naruto en el estómago, disipándolo y después se disipó él mismo. ¿A quién llamas idiota?, gritó Naruto mirando a Jiraiya. Verás, ahora, lo que sea que experimente tu clon cuando se disipa, se transmite al original, dijo Jiraiya mirando al chico. ¡Genial!, gritó Naruto saltando. Está bien, Naruto, ya que lo tienes, crea 6 clones para entrenar por el resto de la noche, sonrió Jiraiya mirando al niño. ¿En qué eres peor en la academia?, preguntó Jiraiya mirando al niño. Los 3 ninjutsus de la academia, dijo Naruto mirando a su sensei, hizo el sello de una mano y luego dijo Kage Bunshin no Jutsu, jutsu de clon de sombra y creó 6 clones de sí mismo en el acto. Envía a uno a trepar y al otro a subir y bajar corriendo, dijo Jiraiya, mirando al chico. Naruto instruyó a los clones para que hicieran lo que Jiraiya les había dicho y se giró para mirar a su sensei de nuevo. Uno para trabajar en la transformación, hazlo hasta que te salga natural. Envía a uno a trabajar en el jutsu de reemplazo, y 2 para hacer como trepar al árbol, uno para correr y otro para caminar, dijo Jiraiya mirando al niño. ¿Qué hago?,
Preguntó Naruto mirando a su sensei. ¿Vas a meditar? Dijo Jiraiya mirando al niño. ¿Oh, dónde? Preguntó Naruto mirando a su sensei. ¿Justo dónde estás, niño? Dijo Jiraiya poniéndose en posición de meditación. Sensei, ¿por qué la gente medita? Preguntó Naruto poniéndose en posición sentada. Porque alivia el estrés y relaja la mente, agiliza los reflejos y permite percibir el entorno, dijo Jiraiya, mirando al chico antes de cerrar los ojos. Naruto hizo lo mismo y permanecieron así durante las siguientes 3 horas, mientras los clones trabajaban en el control del chakra y dominaban 2 de los 3 ninjutsus de la academia. Al día siguiente, Naruto estaba dormido cuando los clones se disiparon, así que ahora que estaba obteniendo la experiencia del entrenamiento de ayer, podía sentir que su control de chakra había mejorado mucho. Probó el jutsu de transformación y le salió bien en su primer intento y fue perfecto. Decidió probar el jutsu de reemplazo y pudo reemplazarse con un pequeño zorro de peluche que estaba en la esquina de su habitación en el primer intento. Naruto estaba feliz, pero como aprendió de su meditación de ayer, no se suponía que se enojara o emocionara por cada pequeña cosa, aún así decidió saltar antes de ir a hacer su entrenamiento físico. Naruto bajó las escaleras al campo de entrenamiento y Jiraiya aún no estaba despierto, así que decidió dejarlo dormir un poco. Aquí vamos, dijo Naruto estirándose antes de poder comenzar a hacer ejercicio. Naruto terminó de estirarse y comenzó a hacer flexiones, su sello de gravedad todavía estaba puesto, por lo que estaba obteniendo el máximo efecto del entrenamiento físico. Hizo 100 abdominales y luego 100 dominadas. Naruto terminó con el entrenamiento físico y decidió dar una vuelta alrededor del complejo antes de ducharse. Dio la vuelta y entró para ducharse. Después de ducharse Naruto sacó su ropa para prepararse para la escuela. Se puso la ropa y luego se miró en el espejo para ver cómo le quedaba la ropa y estaba satisfecho con lo que vio. Su cuerpo no tenía más grasa de bebé ya que tenía que trabajar en eso cada día de luto, por lo que la camisa de red se mantuvo perfectamente en él, envolvió las vendas alrededor de su tobillo y se puso su soporte de kunai en su derecho apretado y bajó las escaleras para desayunar antes de irse. Naruto caminó rápido hacia la academia porque iba a llegar tarde después de tomarse tanto tiempo mirándose al espejo. No quería correr para que la gente no sospechara de su velocidad. En cuanto llegó a la academia, se transformó para parecerse al Naruto de antes, para invitar a Sakura a salir y ver si tenía suerte después de tanto tiempo. Naruto entró al aula e Iruka lo detuvo, y los estudiantes comenzaron a reírse de él. «Naruto, ¿dónde has estado? ¿Llegas tarde?», gritó Iruka con su jutsu de cabeza grande y aterradora. «Me desperté tarde», dijo Naruto mirando a su sensei. «¿Dónde has estado?», preguntó Iruka mirando al chico. «Es un secreto, Iruka-sensei», dijo Naruto frotándose la parte posterior de la cabeza tímidamente. «Toma asiento», dijo Iruka. Naruto miró alrededor de la habitación para ver a sus amigos y a su enamorado. Sakura no era la fan de Sasuke, él lo sabía, pero aún así le gustaba. Era inteligente y no tenía habilidades reales a pesar de que le daba una buena paliza. No le gustaba ni un poco, para ella Sasuke era mejor que todos los chicos de la clase, aunque Sasuke ni siquiera se molestaba en reconocerla. Ino era otra fan, pero tenía un poco de habilidad. Era mala con Naruto, pero no como Sakura, y era muy mandona. Shikamaru era uno de los mejores amigos de Naruto ahora, ya que conocía su secreto y nunca se lo decía a nadie. Era el niño más perezoso del planeta por lo que Naruto sabía, ya que había estado obteniendo la puntuación mínima para aprobar en todos los exámenes para no tener que demostrar su capacidad de pensamiento y que la gente no le pidiera que hiciera nada problemático. Naruto y Shikamaru a veces se saltaban la escuela para ir a ver las nubes, Shikamaru a veces era su vigía cuando hacía bromas por la escuela. Entonces decidió sentarse junto a Shikamaru después de invitar a Sakura a salir una vez más, decidió que si ella lo rechazaba, él se daría por vencido con ella. Sakura-chan, dijo Naruto sonrojándose. «¡Qué idiota!», gritó Sakura mirándolo. «Me preguntaba si querías tener una cita conmigo», dijo Naruto sonriéndole. «Diablos, no vaca», gritó Sakura golpeándolo contra la pared más cercana. Naruto dejó caer el jutsu de transformación en una nube de humo y no estaba concentrado en ese momento, así que dejó de suprimir su chakra y todos sabían que ningún estudiante de la academia debería tener tanta energía. Después de que el humo desapareció, todos comenzaron a mirar en dirección a Naruto para ver qué sucedía, se sorprendieron al ver ahora a un Naruto más alto, su cabello más salvaje y largo, vistiendo unos pantalones negros de shinobi, su tobillo envuelto en una venda y su cuerpo tonificado debajo de la camisa.
Hinata comenzó a sonrojarse antes de desmayarse, estaba de pie, así que estaba a punto de caer al suelo antes de que Iruka la sostuviera. Naruto se sentó junto a los chicos en la parte de atrás hablando con Shikamaru, quien no se sorprendió ya que lo vio en la oficina del Hokage el día anterior. «Shikamaru, ¿qué pasa?», dijo Naruto mirando a su amigo. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Shikamaru mirando a su amigo. «Quería invitarla a salir una última vez», rió Naruto mirando a su amiga. «La última vez», dijo Choji comiendo sus papas fritas. «Sí, me di cuenta de que no le gusto, así que no perderé mi tiempo con ella», dijo Naruto mirando al chico grande. «No puedo creer que pensé que era linda, mira esa frente», rió Naruto lo suficientemente fuerte para que ella pudiera escucharlo. Sakura comenzó a llorar porque le estaba dando toda su atención a Sasuke, pero disfrutaba la atención que recibía de Naruto, ya que él era el único que nunca se burlaba de ella por su apariencia. ¿Qué diablos le pasó a Naruto? ¿Quiere que le patee el trasero otra vez?, pensó Sakura enojada. Sakura se levantó y caminó hacia Naruto pensando que se disculparía rápidamente cuando viera su rostro. Naruto la sintió venir como aprendió de su sensei Jiraiya. Se levantó y se giró para mirarla con una sonrisa, mientras los otros chicos se reían. Mizuki vio esto como una oportunidad para hacer que el mocoso demonio fuera golpeado nuevamente, por lo que miraba la situación con una sonrisa. «Baka, discúlpate conmigo ahora mismo», exigió Sakura con su rostro rojo de ira. «Pero Sakura-chan», suplicó Naruto riendo. «Ahora Baka», gritó Sakura mirándolo fijamente. «No lo creo, tu frente es grande, ¿verdad?», dijo Naruto poniéndose serio. «Discúlpate, Baka», gritó Sakura mirando fijamente al chico. «Está bien, siento que tu frente sea tan grande», dijo Naruto sentándose. «¿Quieres que te golpee otra vez?», gritó Sakura mirando fijamente al chico. «Clase, es hora de nuestra práctica de taijutsu», dijo Mizuki levantándose de su asiento. Todos salieron para la práctica de taijutsu del día. Sakura sonreía con sorna, sabiendo que vencería a Naruto y que por fin tendría otra oportunidad de impresionar a su querido Sasuke-kun. Naruto sonreía sabiendo que Sakura pensaba que aún no se movía bien y que era un blanco fácil, como la última vez que pelearon. Sasuke sonreía con sorna, sabiendo que tenía otra víctima. Tras ver a Naruto entrar en la sala, quiso pelear con él para demostrar que seguía siendo el mejor de la clase. «Naruto vs Sakura, ustedes dos, por favor, den un paso al frente», dijo Mizuki sonriendo. «Te atraparé, Baka», sonrió Sakura caminando hacia el centro del campo de entrenamiento de la academia. «¿Están listos los dos?», preguntó Mizuki mirando a Sakura. «Sí», dijo Sakura, adoptando el estilo de taijutsu que se enseñaba en la academia. Naruto asintió y adoptó el estilo que Jiraiya le había enseñado en el recinto. «Ve», dijo Mizuki mirando a Naruto. «Eso no es lo que le enseñé», pensó Mizuki mirando al chico con odio. «Aquí voy, Baka», gritó Sakura corriendo hacia Naruto como lo hizo en la primera pelea. «El mismo movimiento», dijo Naruto mientras se apartaba del golpe que ella le lanzó. Sakura envió otro puñetazo hacia Naruto y él simplemente saltó del camino, saltando en el aire y haciendo una voltereta hacia atrás para luego caer sobre ambos pies. Sakura le envió una patada y luego un puñetazo al chico, pero Naruto los esquivó y ella perdió el equilibrio y luego cayó al suelo de bruces. Sasuke lo miraba enojado ya que Naruto no fue tan bueno la última vez y si Naruto mejoraba, entonces tenía que probarse a sí mismo contra él. Sakura se levantó y se sacudió el polvo y se estaba enojando por no poder asestar un solo golpe al chico al que acababa de prometerle una patada en el trasero. Ella fue hacia él con una combinación de patadas y puñetazos, pero Naruto esquivó cada uno de ellos con facilidad con algunos movimientos lentos. Naruto decidió terminar la pelea y pateó a Sakura en el torso enviándola al suelo con un poco de sangre saliendo de su boca. Estaba realmente enojada, gritando en su interior. Se levantó, corrió hacia Naruto y lo golpeó por el campo de entrenamiento. Él se levantó, se sacudió el polvo y ella ya estaba frente a él, lista para derribarlo. Le lanzó un puñetazo, pero Naruto dijo Kawarimi no Jutsu, jutsu de reemplazo y se reemplazó con un tronco que quedó completamente destruido. Naruto salió de detrás de un árbol y miró a la chica sonriendo. Sakura corrió hacia él, pero él desapareció repentinamente y Sakura solo golpeó el árbol. «Parece que tengo que ponerme serio, ¿eh?»,
dijo Naruto apareciendo detrás de ella. Ven aquí para que pueda patearte el trasero, Naruto, gritó Sakura. Ella corrió hacia él nuevamente con un puñetazo dirigido a su cara, pero él se agachó y la golpeó en el estómago, haciendo que saliera un poco de sangre de su boca. Debido a la intensidad del golpe, ella retrocedió y Naruto se levantó y le dio un rodillazo en el estómago y luego la golpeó justo en la nariz dejándola inconsciente instantáneamente. Ganador Uzumaki Naruto, dijo Iruka sonriéndole al chico. Naruto, ¿quién te enseñó este estilo de taijutsu? Preguntó Mizuki dándole una sonrisa falsa. Lo aprendí yo mismo, mintió Naruto mirando al hombre. Mientes, gritó Mizuki mirándolo. ¿A ti qué te importa? Dijo Naruto mirándolo. Shikamaru se rindió ante Sasuke, Kiba venció a Ino, Shino venció a Choji y todos continuaron practicando el estilo de la academia excepto Naruto que estaba haciendo lo suyo en la parte de atrás. Después de la práctica de taijutsu, la clase pasó a la práctica de lanzamiento. Todos tenían bastante buena precisión ya que Naruto entrenó con su padrino en esa área durante la última semana. Shikamaru fue el único que ni siquiera se molestó en intentarlo diciendo que era una lata hacerlo. Era hora de volver al aula para la parte de historia de la clase. Naruto estaba prestando mucha atención a pesar de que su cabeza no se lo permitía ya que Iruka hizo la explicación extra aburrida. Shikamaru estaba a su lado profundamente dormido, siguió su cabeza y se quedó dormido en el escritorio junto a Shikamaku. La campana sonó y supieron que era la hora del almuerzo y los chicos tenían un lugar especial para comer que estaba en el techo de la academia lejos de las chicas. Incluso Shino estaba en el techo cuando era la hora del almuerzo. El único de los chicos que no estaba allí era Sasuke porque prefería estar solo. Hoy Kiba se quedó en el patio de la academia queriendo jugar un poco con Hinata. Fueron a la parte superior de la academia y Shikamaru rápidamente se puso en su posición de observación de nubes. Chicos, quiero que conozcan a alguien, dijo Naruto sacando un kunai. No nos vas a matar, ¿verdad? Dijo Shikamaru riendo. No, idiota, dijo Naruto haciendo un pequeño corte en su dedo para sacar algo de sangre, puso un poco de sangre en su mano derecha e hizo algunos sellos rápidos antes de decir Gamakuchi Ose no Jutsu, jutsu de invocación de sapos e invocó a dos pequeños sapos en una nube de humo. ¿Qué quieres, niño? Preguntó Gamakichi mirando al niño. ¿Qué demonios son esas ranas parlantes? Dijo Choji mirando a los dos pequeños sapos riéndose. ¿Somos sapos, idiota? Gritó Gamakichi mirando fijamente al chico. De todos modos, tienen que guardar silencio sobre esto, dijo Naruto mirándolos. Claro, dijo Shino con su habitual voz monótona. ¿Quién es este hermano? Preguntó Gamatatsu mirando a Naruto. ¿Tienes dulces? Preguntó Gamatatsu mirando al chico. Naruto metió la mano en su bolsillo, sacó 5 dulces y se los dio. ¿Sabes lo que me gusta, niño? Dijo Gamakichi comiendo un caramelo. Gamakichi, este es Shikamaru, el niño más perezoso del mundo, dijo Naruto señalando a Shikamaru que estaba acostado de espaldas mirando al cielo. ¿Qué pasa? Le dijo Gamakichi a Shikamaru. Oye, dijo Shikamaru saludando al pequeño sapo sin mirarlo. Este es Shino y ese es Choji, dijo Naruto señalando a Shino y luego a Choji. Jiraiya. Jiraiya estaba sentado afuera de las aguas termales con una gran sonrisa en su rostro, escribiendo en su pequeño cuaderno las notas para su próximo libro porno. Extrañaba mucho su investigación, pero ahora no podía hacerlo tan a menudo como quería porque tenía que entrenar a Naruto para que se protegiera antes de partir a su reunión con sus espías. Ahora que sabía que Madara estaba vivo y que estaba involucrado en el ataque del Kyuubi, tenía que dejar que Naruto disfrutara antes de lanzarlo a la vida asesina de un ninja. Jiraiya terminó su investigación y de repente se encontró en el reino de la invocación de sapos, donde completó su entrenamiento de sabio. Jiraiya, ¿quién es ese chico al que dejaste firmar el contrato? Preguntó Pa, un pequeño sapo viejo. Naruto, él es mi nuevo estudiante, dijo Jiraiya mirando a Pa sonriendo. Pa le acarició la cabeza con su bastón. ¿Quién es él? Preguntó papá mirándolo. Señor, hijo de Minato, dijo Jiraiya frotándose el gran bulto que tenía en la cabeza. ¿Te refieres a tu ahijado? Dijo mamá mirando al hombre. Sí, señora, respondió Jiraiya, no queriendo ser golpeado por segunda vez. Por eso te convocamos aquí, dijo Pa mirando al hombre. Pero quería hablar con ustedes, quiero terminar de perfeccionar mi entrenamiento de sabio mientras el niño está en la escuela. Hay un hombre muy poderoso que acabo de descubrir que podría estar vivo, dijo Jiraiya con seriedad. Oh, ¿cuándo quieres terminarlo? Preguntó papá mirándolo reír. Empezamos mañana, dijo Jiraiya mirando a los dos sabios sapos. Está bien, prepárate para ir al infierno otra vez, se rió Pa mirando a Jiraiya. De vuelta con Naruto.
Naruto, Shino, Choji, Shikamaru, Gamakichi y Gamatatsu seguían en la azotea de la academia, pero era hora de volver a clase. Naruto envió a Gamakichi y Gamatatsu de vuelta a casa y bajó. Cuando volvieron al patio de recreo de la academia, encontraron a Sasuke buscando a Naruto. Quería pelear con él antes de ir a clase. Oye, Tobe, pelea conmigo, exigió Sasuke mirando al chico. No tienes ganas de, me dijo Naruto mirándolo. No insultes a Sasuke Kumbaka, gritó Sakura con una venda en la nariz y todas las fans de Uchiha la aclamaron. Cállate Sakura, dijo Naruto mirando a la chica. Dije que pelees conmigo, ¿o tienes miedo? Dijo Sasuke en su tono superior, de los Uchiha son mejores que tú. Claro, dijo Naruto, adoptando la postura de taijutsu estilo zorro. Sasuke adoptó su postura familiar y se enfrentaron. Verás, Ino-Pick Sasuke-kun está luchando por mi honor, dijo Sakura con el corazón en los ojos. ¿Cómo sí? Dijo Sasuke mirando a la chica. Pero Sasuke-kun, dijo Sakura al borde de las lágrimas. Patéale el trasero a Naruto. Gritó Kiba con un ladrido de Akamaru. Ese vaca no puede vencer a Sasuke-kun, gritaron todas las fans. Estoy luchando contra él para demostrar que soy mejor que él, dijo Sasuke corriendo hacia él haciendo algunos sellos de mano. Katon. Goukaki no Jutsu, estilo fuego. Gran Jutsu bola de fuego, dijo Sasuke mientras una gran bola de fuego salía de su boca dirigiéndose directamente hacia Naruto. Kawarimi no Jutsu, Jutsu de reemplazo, dijo Naruto antes de reemplazarse con un tronco. El tronco se quemó y Naruto apareció detrás de Sasuke sonriendo. Sasuke se dio la vuelta y le dio un puñetazo en la cara, luego le dio una patada en el estómago enviándolo unos metros hacia atrás, lo que hizo que todas las fanáticas gritaran. Naruto se levantó y se sacudió el polvo. Naruto saltó en el aire e hizo una voltereta hacia atrás preparándose para Sasuke. Corrió hacia Naruto con una combinación de puñetazos y patadas, pero esta vez Naruto los esquivó y bloqueó todos y al final le dio un puñetazo en la cara y luego le dio una patada en las costillas que lo derribó, haciendo que todas las fanáticas le gritaran a Naruto, algunas de ellas incluso iban a saltar a la pelea. Sasuke se levantó y comenzó a hacer algunos sellos de mano. Al final dijo Katon. Ousenka no Jutsu, estilo de fuego. Jutsu mítico del Fénix de fuego, y un montón de bolas de fuego salieron de su boca hacia Naruto ya que todos saltaron del camino. Naruto usó su velocidad para evadir las bolas de fuego y ponerse frente a Sasuke, le dio un rodillazo en el estómago y luego le dio un puñetazo en el pecho antes de enviarlo a volar con una poderosa patada. Sasuke hizo una voltereta en el aire y aterrizó de pie con algo de sangre en el costado de sus labios, comenzó a correr hacia Naruto con su ira acumulándose, lanzó un puñetazo al chico de cabeza amarilla, pero Naruto se agachó para evadir antes de hacer un barrido debajo de él haciendo que el Uchiha saltara en el aire. Sasuke bajaba con una patada destinada a la cabeza de Naruto, pero Naruto la pateó con una patada él mismo. Sasuke cayó de pie y golpeó a Naruto en la cara haciendo que un poco de sangre saliera del costado de la boca del chico de cabello amarillo. «Deténganse ustedes dos», gritó Iruka interponiéndose entre ellos. Él quería pelear, tuve que patearle el trasero, dijo Naruto riendo. Naruto, lo dominaste por completo, hermano, dijo Kiba dándole una palmadita en la espalda. Sasuke te ganó, idiota, gritó Sakura mirando a Naruto. Lo que sea frente, rió Naruto mirando a la chica. Buen trabajo Naruto-kun, tartamudeó Hinata mirando sus pies jugando con sus dedos. Gracias Hinata, dijo Naruto sonriéndole a la chica. No puedo creer que Naruto acaba de vencer a Sasuke, el mejor de nuestra clase, pensó Ino mientras miraba a Naruto.